Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a este espacio Alimento para el Alma. Escúchelo ahora en la voz del pastor Juan Rodríguez. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Gloria al Señor. Hoy voy a hablarles sobre la vida eterna. ¿Qué significa la vida eterna y cómo obtenerla? ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Fue la pregunta que le hizo un intérprete de la ley a nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37, hay una interactuación muy interesante entre nuestro Señor Jesucristo y un intérprete de la ley. Él le pregunta al Señor: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ellas? ¿Qué lees en la ley de Moisés? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás eternamente. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, respondió a Jesús y preguntó nuevamente: maestro, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales, después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándole medio muerto. Jesús le narra esta historia a el intérprete en presencia de sus discípulos, sus apóstoles, y le dice: después que lo dejaron medio muerto, entonces, por casualidad, un sacerdote que bajaba por aquel mismo camino, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó donde estaba el herido, dio la vuelta y se fue por otro lado también. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el herido y al verlo le dio lástima, tuvo pena del herido. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, luego lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al mesero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le pregunta: ¿cuál de los 3 te parece que tuvo un comportamiento como prójimo del que estaba herido? ¿Cuál de los 3 tuvo un comportamiento de entrega a levantar al herido que estaba tirado en el camino, que había caído en manos de los salteadores? Él le dijo: el que tuvo misericordia con él. Jesús le respondió: ve tú y haz lo mismo. Ve, haz lo mismo y heredarás la vida eterna.
Obtener la vida eterna no es simplemente ser cristiano. Ser cristiano es ser como Cristo. Obtener la vida eterna es vivir en entrega a Dios y dedicación al bienestar social, pensar en los demás, amar al prójimo, no solo pensar en nosotros mismos. ¿Y por qué se preocupa tanto un ser humano por la vida eterna? Al igual que este intérprete de la ley, que le preocupaba la vida eterna, usted y yo debemos de preocuparnos por alcanzar también la vida eterna. Entonces, ¿qué debemos de hacer? El instinto de preservación de la vida humana, la vida terrenal, la vida efímera y pasajera, es un instinto natural en todo ser humano. El miedo a la muerte. Muchas veces escuchamos decir, me salvé por los pelos, me salvé a tablitas de un accidente o de un conflicto o de un lugar donde se estuvo en alto riesgo sin quererlo quizás. La palabra nos relata qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna. Es necesario hacer la voluntad de Dios, lo que Dios manda en su palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, pues a esto se suprime toda la ley y los profetas. Al amor a Dios por encima del mundo material. Al amor al prójimo por encima de todo interés humano. El Señor le dijo a Baruch en el libro de Jeremías, capítulo 45, versículo 5, yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho el Señor, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde tú fueres. Dios le regala la vida por botín, pero la vida terrenal, la vida pasajera, la vida temporal. Pero Dios tiene abiertas las puertas para que tú y yo le pidamos poder alcanzar con su fuerza y con la intención de nuestro ser interior, de nuestro corazón, alcanzar la vida eterna. La vida humana es el máximo y único bien que deseamos conservar por encima de cualquier otro bien. Y tú y yo somos llamados a conservarla para siempre. Porque el que no alcanza la vida eterna irá a la muerte segunda. ¿Qué hacer para eternizar la propia vida? El maestro le dice la verdad sin rodeos. Amas a tu Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo. Por otra parte, el amor al prójimo como a sí mismo es inseparable del amor a Dios, porque el prójimo es mi hermano, pues somos ambos hijos del mismo Creador. Yo no puedo decir que amo a Dios, que es mi Creador, a quien no veo con mis ojos, y aborrecer al prójimo.
Entonces, ¿dónde está el amor a Dios? Si no amo al prójimo. Amar al prójimo es respetarlo, es tenerlo en alta estima, es respetar sus decisiones, es respetar su pensamiento, es compartir con él sus necesidades. Eso es el amor al prójimo, y el amor al prójimo muestra el amor a nuestro Dios verdadero. Jesucristo, nuestro Señor, perfecciona este mandamiento con el nuevo mandamiento. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 12, Jesús dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús perfecciona el mandamiento de la ley, no lo cambia. Jesús exige mucho más. Jesús exige ir una milla más allá. Él dice que debemos amar al prójimo como Él nos amó, como yo los he amado. Él se refiere a la entrega de su propia vida en la cruz del Calvario. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su propia vida por sus amigos, como lo hizo Jesús. No le estoy diciendo que si su amigo está en medio de un conflicto, que usted intervenga, porque eso no es amar. Pero es que Jesús es el ejemplo a seguir, porque Él dio su vida por nosotros. Ese es el símbolo del amor perfecto. El amor de Jesús es la máxima entrega que jamás ser humano alguno podrá hacer. El máximo acto de amor al prójimo consiste en ayudarle a conseguir la vida eterna, que es el máximo don del amor de Dios para aquellos que lo pidan y lo busquen. Porque la vida eterna debemos anhelarla, debemos pedirla a nuestro Dios y buscarla con buen ánimo, intentando siempre hacer la voluntad de nuestro Dios. Jesús nos da a entender en su palabra y dice: porque ¿qué aprovechará al hombre que gane el mundo entero materialmente y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a cambio de salvar su alma? En Mateo capítulo 16, versículo 26. No hay forma de pagar por la salvación. No hay forma alguna de pagar nada a cambio por la vida eterna. Es un regalo de Dios, pero tenemos que anhelarlo, desearlo, buscarlo. Un acto de amor para la salvación debe reflejarse en nuestros hechos, en nuestros gestos concretos de amor, hechos que sean demostrados ante los ojos que nos ven y ante nuestro Dios que está en su reino. Con la parábola del buen samaritano, Jesús confirma su enseñanza sobre lo esencial de la vida cristiana.
Solamente podemos llegar a Dios y alcanzar la gloria eterna si atendemos al prójimo, que es necesario que nosotros anhelemos que nuestro prójimo, nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros amigos, también vengan al Señor para que puedan alcanzar la vida eterna. Dios está dándonos la oportunidad de ser portadores de compasión y de su amor universal. El Señor nos dice en su palabra, en Mateo 25, del 34 al 36, Jesús dando un ejemplo de quienes lo han socorrido. Yo estuve preso y ustedes vinieron a verme en la cárcel. Yo estuve enfermo y ustedes me visitaron. Yo estuve hambriento y ustedes me alimentaron. Yo estuve tirado y ustedes me recogieron. Y ellos le responden, Señor, pero nunca te hemos visto preso, ni enfermo, ni hambriento, ni tirado por la calle. Él le dice, el que lo hace a uno de estos, lo hace para mí. El bienestar social no debe ser exclusivo para personas especiales. Debemos hacer bien sin mirar a quién, como se dice popularmente. Debemos hacer bien a los demás. A eso nos llama la palabra de Dios. La vida eterna se traduce en el griego como interminable. La vida eterna es simplemente algo que no termina. La vida que tú posees hoy, la vida terrenal, no termina, porque llegará un momento en que tu alma y tu espíritu se separarán de tu cuerpo. Mi alma y mi espíritu se separarán de mi cuerpo. La palabra dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, entonces volverá al polvo el cuerpo después de su descomposición, volverá al polvo, a la tierra como era antes, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Independientemente de que usted no crea en la existencia más allá de la muerte, respetamos su opinión, pero todo demuestra, y aún científicamente está prácticamente demostrado, que hay una existencia espiritual en el ser humano, que no es perecedera, que no es la que va a descomposición, que no es la que vuelve el polvo, sino que volverá a Dios que lo dio, como dice su palabra. La palabra dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo permanecerá bajo castigo. Este castigo eterno es la muerte segunda. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, la palabra dice, de cierto os digo, en verdad, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
En Juan 6:47, la palabra dice: de cierto y en verdad os digo, el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Está claro que la vida eterna es imperecedera, independientemente de que querramos creerlo, entenderlo o no. Bendito el nombre del Señor. Hay una vida eterna que debemos anhelarla, desearla, ganarla con nuestro sacrificio, no por nuestra fuerza, porque no es por obra, para que ninguno se gloríe, sino por la voluntad divina. Pero usted y yo debemos desearlo fervientemente, pedirlo, implorar a Dios para que Él nos conceda el privilegio de pasar a la eternidad con Él. Bendito el nombre del Señor. Amigo y hermano, está claro que solo a través de Jesús, que solo a través de Él podemos experimentar y recibir la vida eterna. Él nos dijo en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. El Señor repite en oración por sus discípulos la expresión de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La Biblia deja claro que para conocer a Dios debemos conocer a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que obtengamos la vida eterna a través de un arrepentimiento, de una entrega absoluta de todo nuestro ser y de hacer su voluntad con su fuerza. Debemos conocer a Jesucristo en su plenitud, en su amor, en su justicia, en su verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, Jesús les dice: tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. Felipe, uno de sus apóstoles, le dice él: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y no basta. Él le dijo: Felipe, pero tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿cómo me dices tú, muéstranos al Padre? Jesús vino a la tierra para vivir una vida sin pecado, a morir en nuestro lugar, porque nosotros estábamos apartados de Dios con nuestra vida terrenal, andando conforme a nuestra voluntad. Jesús resucitó de los muertos al tercer día y Él tiene poder sobre la muerte. Él tiene poder. Hay una escritura en el Evangelio de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, que dice: y el testimonio es este, que Dios ha dado vida eterna, y la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, escuche bien, tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. No hay ninguna duda. No es suficiente con entender que Dios sabe quién se va a perder o quién se va a salvar. Usted y yo tenemos que sentir la seguridad de que alcanzaremos la vida eterna teniendo en nuestro ser a Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Creer en Jesús no es solo tener un conocimiento de su palabra, es tener un comportamiento, un estilo de vida, entregarnos a difundir la verdad con ejemplo y con comportamiento, para que los que no creen a la palabra crean por nuestras acciones de que hemos cambiado, de que hemos sido transformados y que ya no vivo yo, sino que más bien vive Cristo en mí. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos.